Cuando la pandemia tuvo la llamada segunda ola, yo creo que todas han sido una sola ola, simplemente tiene altos y bajos, pero no ha habido una desaparición de la pandemia y luego regresó porque se había ido a tomar un café. No, la pandemia no ha parado desde marzo del año pasado. Pero bueno, lo que se llamó la segunda ola, en España y en muchos países, pero en España concretamente fueron muy golpeadas las residencias de ancianos, porque una sola persona contagiada, como viven además en unas condiciones de cercanía social importante en las residencias de ancianos, lo que hubo fue una gran cantidad de contagios y una gran cantidad de muertes. Y hubo momentos en que las monjas a cargo de residencias por las que le cobran al Estado, es decir, el Estado financia residencias privadas de monjas, las monjas salieron huyendo y dejaron que los ancianos murieran. Para mí esto pinta muy, muy claramente la parte de la Iglesia Católica que se sigue tratando de ocultar. Y la semana pasada, lo que están viendo ustedes en pantalla, el obispo de Cartagena y toda la cúpula de la región de Murcia, de la comunidad autónoma murciana, se vacunó fingiéndose capellanes de residencias de ancianos porque se está priorizando en la vacuna al personal y a los ancianos que viven en residencias y al personal de las residencias de ancianos, porque es gente que está expuesta a ser contagiada y sobre todo está expuesta a contagiar. Obviamente va a haber una mortandad menor entre jóvenes que atienden residencias de ancianos, pero el hecho de que se contagien implica que pueden contagiar un montón de habitantes de las residencias. Entonces estos se fingieron capellanes de residencias para vacunarse antes que el resto de los ciudadanos. Esto lo han hecho muchos, han hecho trampa y quien hace trampa debería ser echado. Claro, a ellos no los echan. Es decir, en el Partido Socialista se ha echado gente, y espero que el Partido Popular también, no lo sé, de los que han hecho trampa para meterse y colarse en la fila para que les pongan la vacuna. Pero no confían en su Dios, ni tienen prisa por ir. Ay, Dios mío, quiero llegar a ti porque viviré mucho más feliz fuera de este valle de lágrimas, este mundo que es solo una prueba cuando la gloria está en el paraíso. Hombre, monseñor, venga usted, vamos al paraíso. No, espera, que dejé la comida en el fuego y tengo que prepararla. No vayamos a tener un accidente. No tienen ninguna prisa de ir al paraíso al que nos están ofreciendo en venta continuamente. Me parece una desvergüenza tan terrible. Es decir, me parece una desvergüenza como ministros religiosos que están demostrándonos que no creen en aquello que dicen que creen, que no tienen el más mínimo respeto a las creencias que difunden en sus homilías, en sus hojas parroquiales, en sus declaraciones a la prensa. Ese cuerpo de creencias les resulta muy dudoso, tan dudoso como a cualquier persona inteligente. El problema es que ellos intentan que todo el mundo lo crea ciegamente. Y en segundo lugar, la desvergüenza, la falta de solidaridad que exhiben me parece aterradora. Yo soy un hombre mayor, lo saben, acabo de cumplir de 66 años. Yo decía, bueno, es que antes que a mí, que finalmente tengo la suerte que estoy aislado, voy de mi casa, vengo al estudio, vivo cerca puse el estudio cerca de casa ahora, tengo muy pocas relaciones sociales, me tomo un café a veces en una terraza alejado con la mascarilla, me la quito para tomar café y sí, me la vuelvo a poner, o cerveza 00. Pero yo creo que deberían, antes que vacunarme a mí, vacunar a los camareros y que vacunen a todo el personal sanitario, y no solo a los médicos y a las enfermeras, sino a la gente que limpia en los centros hospitalarios y en los centros de salud, porque es gente que está arriesgándose. Las cajeras de los supermercados, que hemos hablado de lo heroicos que han sido los dependientes de supermercados, los repartidores de distintas empresas de logística, te gusten o no te gusten, es gente que se la ha estado jugando durante más de un año, durante ya casi un año, para que podamos tener una vida medianamente pasable. Y esa gente creo que debería ser vacunada antes que yo. Y no es que yo tenga ninguna vocación de morirme ni nada, pues simplemente creo que hay un elemento de justicia, y me parece aterrador que lo pierda gente que además tiene más o menos miedo, que es la cúpula de las iglesias. Fíjese usted nada más en qué cosas nos metemos.